Eh, bueno, igual pues tampoco es que hayamos hecho mucha publicidad, este es más bien un episodio de incendiarios, de verdaderamente un incendio que se nos prendió ayer. Es otro hecho lamentable en Colombia que no es nuevo, no es nuevo. Tenemos que recordar que Colombia lleva décadas y décadas y décadas en guerra como para que haya alguna gente eh, enmarcando este evento como en un aura de paz que no existía. El caso es que las Fuerzas Armadas colombianas decidieron dar un bombardeo a partir de lo que fue al parecer una orden directa del presidente Gustavo Petro contra un grupo de guerrilleros que hacían parte del Estado Mayor Central, dirigidos por el señor Iván Mordisco, que se supone que Iván Duque lo había muerto, lo había dado de baja, o sorpresa, volvió a aparecer completico. Don Mordisco más fuerte, con mayor poder territorial. Pero entonces, bueno, el contexto según la información con la que tenemos, esto es algo que vital que dijiste vos ayer, nunca vamos a saber toda la información completa. Cuando es este tipo de eventos, de sucesos que suceden en el fragor de la guerra, de decisiones que se toman rápido, nunca vamos a saber la verdad completa, si la información estaba completa, si la información estaba incompleta, si fue transmitida de forma veraz o si fue transmitida de forma incompleta. El caso es que 7 menores de edad perdieron la vida o fueron asesinados por las fuerzas del orden colombianas. Las declaraciones desde presidencia han sido, digamos, efectistas. Han buscado defender la postura, otra gente lo ha encontrado insensible, otra gente lo ha encontrado inexcusable porque hacen ese paralelo muy rápido y muy fácil con los bombardeos de Duque de hace 4 años. Las declaraciones del ministro de Defensa, persona a la cual yo debo confesar que yo nunca tuve muy claro su personalidad. Se sabía que era militar y de los militares, pues, por más que sean decentes, son militares. Pues desde ese punto él ha hecho declaraciones que prácticamente criminalizan a los adolescentes que murieron ahí, diciendo que más o menos que no es el arma, no es la edad la que asesina, sino es el arma la que asesina, frase que puede ser fácilmente malinterpretada o fácilmente reinterpretada como una clara muestra de insensibilidad hacia estos jóvenes que murieron. Entonces, pues yo creo que el mejor análisis que leí ayer fue el que escribió Mario Urueña. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. ¿Cómo va todo? Querido Mario Pinzón Malo, muy bien, todo bien el día de hoy. Qué pena sacarte de tus labores paternales y de mis labores paternales también, aquí haciendo un sacrificio por la patria, tratando de darle un poco de luz acá. A ver, yo quería hacer también un primer paréntesis y quiero que esto quede claro, y es que este debate que estamos teniendo acá, no solamente entre Mario y Mario, sino esto es un debate que debe dar la izquierda, es un debate que se debe tomar a dos manos, sin ningún tipo de evasivas. Esto debe ser un debate serio, que diste completamente de esa época de que me hablas viejo, de las máquinas de guerra, de cuando ellos sí justificaban toda esta barbarie. A lo que voy es que este debate que tenemos y esta reacción que debe tener la izquierda no es resultado de la presión de la oposición, del oportunismo de la oposición, que ahora salen a fungir como defensores de derechos humanos, a hablar de los derechos de los niños, del derecho internacional humanitario. Señores, no, ustedes no tienen ninguna autoridad moral para venir a dar una opinión acá. Este debate serio, sensato y sesudo que debe dar la izquierda, como los que estamos ahora en el poder, es resultado de nuestros principios y nuestras convicciones. En ningún momento es presión mediática ni presión de la oposición. Entonces guárdense su moralina donde les quepa. ¿Listo? Eh, Marito, Igual, entonces, el primer contraste es ese, que mucha gente no ha logrado entender entre grupo armado organizado a la defensiva, que es básicamente el marco de lo que fue hace 4 años, con esto del grupo armado organizado en ataque, en ofensiva.
¿qué evidencia o qué nos puede decir el contexto que refuerce este marco? Marito, lo primero es claramente, quiero volver a un punto que tú acabas de señalar, y es que desafortunadamente tenemos como un tema en Colombia y es que la izquierda, que ya es gobierno y que lo volverá a hacer seguramente, no sé si en 26 o después, em, se ha mostrado siempre muy apática a los debates de seguridad y defensa, a tal punto Ujú, que creo yo que muy ligeramente asumieron una similitud o un paralelismo entre lo que ocurrió en el gobierno de Duque y lo que ocurre ahora, ¿sí? Y que hay personas, ahí me cuento yo, que justamente tratamos de hacer ese puente entre el mundo de la seguridad y la defensa y el mundo del progresismo, la socialdemocracia, la izquierda en general, porque creo que entre las desconfianzas mutuas entre la izquierda y las fuerzas militares y el afán de la derecha de monopolizar ese discurso desde una ujú, experticia que muchos han mostrado que no tienen, pues hemos perdido oportunidades de oro para entender estas dinámicas. Entonces, ujú, aquí viene un primer paralelismo que decían muchos y es que pasó lo mismo que pasó en el gobierno de Duque, ¿sí? Quiero establecer un acto y es que todos, tú, yo y todos los que estamos pensando, opinando, echándole cabeza a esto, partimos de supuestos, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, es que usted parte de supuestos, todos lo estamos haciendo. Es decir, ujú, la verdad de lo ocurrido la tendrán no más de 10 personas, ¿sí? Entre el presidente Petro y la cúpula militar, ¿cierto? ujú, Y ahí, por ejemplo, cabe la opción, ¿sí? O sea, no es por pensar mal, pero cabe la opción de lo que llamarían en inglés el misleading, ¿no? O sea, como que la información que tienen las partes en algún momento, no necesariamente en la cabeza, sino en algún momento se ujú, tergiversa, ¿cierto? Entonces, ujú, puede que por razones políticas, bueno, por diferentes motivos, puede que la información no sea del todo completa y con eso hay que jugar, ¿sí? Entonces, todo el ujú, terreno, lo que estamos haciendo acá es un terreno especulativo, ¿sí? ujú, Nadie, absolutamente nadie que salga a hablar de este caso, salvo que, insisto, tenga que ser alguien ya muy, el comandante que dio, digamos, como que le llevó al presidente la decisión final sí, la toma de decisión final, pues puede decir algo, digamos, sobre ese aspecto. ¿Qué ujú, ocurre ahí entonces? Que en los casos de Iván Duque, sí, y ahí que también hay que pensar en que no es igual, y no es un afán de lavar la cara al presidente. Yo, por ejemplo, en La Paz Total no he creído, desafortunadamente no me pareció que ni por método ni por el personal involucrado fue una buena estrategia. Es decir, no quiere decir que yo todo lo que, porque ya, claro, obviamente cualquier defensa o defensa no, es decir, como relativización de los actos va a llevar a decir, es que ya obviamente en redes lo dijeron, no, petrista, y es que ujú, y todo este tipo de cosas. ¿Por qué no es igual? Vamos de atrás para adelante. No es igual, decía el representante Andrés Forero, que si estuviera Darío Samper Ospina diría que es el menos barra brava de la camada del democrático. Sí, Amarilla por nombrar a ese man. Ya. sí, diría, no, es que porque el pacto histórico no presentó la moción de censura y demás. Aquí hay un hecho que hay que partir y no es un hecho menor, porque estas cosas siempre tienden a minimizarse. En el gobierno de Duque, lo primero que hizo el alto gobierno, la bancada, los activistas afines, fue negar el acto. ¿Sí? Entonces, lo primero fue decir, Ujú, esto no ocurrió y no había niños. De hecho, cuando se le va a hacer la moción de censura al ministro Molano, lo primero que dicen es que no sabían. Y ya después, entonces oposición dijo, no, sí había unas alertas sobre reclutamiento de menores en la zona y ustedes conocían esa situación, aún así actuaron y encima encubrieron. Entonces, ese tema del encubrimiento no es un tema menor. Por ejemplo, pensemos en dos hechos históricos, Watergate y Ayotzinapa. Si el primero que fue un caso de que en las campañas presidenciales de la reelección de Nixon, del presidente de Estados Unidos, digamos como que unos miembros del Partido Republicano, ¿cierto? Se meten a este hotel llamado Watergate y comienzan a robar material de la campaña del Partido Demócrata, ¿cierto? ujú, El hecho en sí, claro, fue grave, pero más grave, y eso lleva a la renuncia de Nixon, es el encubrimiento. ujú, Caso similar al de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México, ujú, que fueron asesinados. Claro, se supone que ahí hubo entre el narco, cierto, pero también con connivencia de la policía. Y al final todo el tema de Ayotzinapa o la gravedad de Ayotzinapa es que todo el Estado mexicano, el aparato de defensa mexicano, el ministerio, la policía, bueno, diferentes instancias se dedican a encubrir eso. Entonces, hay que decir, ujú, claro, a algunos le parece, no, pues no es lo mismo, pero creo que el hecho de reconocer eso
y asumir la responsabilidad es parte de lo que incluye la responsabilidad del comandante. Es decir, yo lo hice, yo participé, yo tomé la decisión y si cada responsabilidad es hacia mí, ¿cierto? Lo segundo, ahora sí, caso y saludando a mi querido Andrés Ellis. Buenos eh, días. Yo mocho. lo segundo es que, em, y ahí comenzamos la pelea, ¿sí? Ujú, Lo segundo es que, claro, que en el caso de los bombardeos también en el Guaviare, en el gobierno de Duque, se estaba hablando de un campamento guerrillero. Un ujú, campamento, un GAO. O sea, al final lo que importa es que se llame Grupo Armado Organizado, que sea de izquierda o derecha, eso ya no importa para el derecho internacional humanitario. Es que sea, que tenga un mando centralizado y que tenga una capacidad prolongada de realizar operaciones militares sostenidas. Eso es lo que determina un GAO. Ya ni siquiera el control territorial. Entonces, en ese sentido, claro, pues cuando se lanza una operación ofensiva de bombardeo a un campamento, ahí tiene que primar el principio de precaución. Es decir, claro, hay indicios de que hay niños, niñas o adolescentes en ese lugar, sí o no, ¿cierto? O que si sí, ¿cómo podemos actuar para evitar, pues, obviamente, una victimización de estos menores? ¿Sí? Entonces, en vez de utilizar bombardeos, que obviamente, pues, por la capacidad de fuego, pues, pueden generar una destrucción total de quien está ahí, podemos privilegiar acciones en tierra, ¿cierto? Usar francotiradores, honrando ujú, el principio de precaución. Ahora, ¿sí? Cuando pasa la noticia, ayer, lo primero que yo digo, y eso pues que aquí ustedes dos son testigos, es no, eso es inexcusable, es indefendible, sí, porque es lo mismo. Pero, ujú, insisto, partiendo del supuesto que no se puede hacer otra cosa, porque, digamos, este sería el podcast más corto de la historia si hubiera otra opción. Sí, o sea, porque al final lo que dice el DIH es, claro, tiene que contemplarse las opciones y si el bombardeo es la única opción que existe, descartadas todas las demás, pues obviamente Hágale. se recorren todas y si no se puede, pues ya llegamos a eso. ujú. Y ahí es donde viene el tema y es, ok, no es una situación de que están en el campamento, no sé, haciendo cualquier cosa, pero no están participando directamente en la actividad. Yo creo que el concepto central acá, más que función continua de combate, en eso yo no comparto lo que dice el ministro de Defensa, es el concepto de participación directa en hostilidades. Porque, Ujú, claro, una avanzada de un posible entrampamiento, de una posible emboscada, es decir, está el GAO en función ofensiva, ¿cierto? Y peligra la vida de 20 militares. ¿Sí? ujú, Ninguna decisión es buena, pero teniendo en cuenta eso, ¿sí? Ahí aparece la cuestión. Y es, ok, es cierto que el artículo 38 de la Convención, y aquí también hay que decir eso, todos le fallamos a los niños. ¿Sí? O sea, sí, de entrada, si hacemos un análisis estructural, es decir, el artículo 38, y ahí también toca corregir al ministro, Pero el yo, Estado falla, ¿no? Responsabilidad de reclutamiento es del GAO, pero el Estado también falla al permitir el reclutamiento. Es decir, de fallarle, ya le falló el Estado de entrada a esos niños. Pero ya sí. no es un análisis estratégico de, bueno, ¿qué pasó en el contexto? Si la paz total nos gusta, algo, Andrés y yo coincidimos en que no nos gustó la paz total, pero en el análisis táctico de, bueno, en esa acción, o sea, corre en riesgo la vida de 20 soldados. Hay 150 guerrilleros rodeados, partiendo del supuesto, ¿sí? pero es que yo no estoy de Ujú, acuerdo ahí con eso. Perdona, Mario, te Déjate interrumpo. tener una idea y ya vamos. Entonces, claro, ahí es donde aparece, claro, entonces el menor, como cualquier no combatiente, entra a perder la protección, ¿sí? Que le brinda el DIH al participar directamente en hostilidades, como puede pasar con cualquier mujer, anciano, no combatiente en general. Y es ahí donde la decisión, insisto, si no había otra opción que en el supuesto tendríamos que revisar, o se tendría que revisar, pues obviamente no es que, o sea, claro, es una violación al DIH, es una infracción, perdón, al DIH, pero hay lo que llama una exclusión a la ilicitud. Es decir, que a pesar de que el hecho objetivo ocurre, ¿sí? Y objetivamente es una infracción, ¿sí? Obviamente hay unas exclusiones, como por ejemplo podría ser el estado de necesidad o la legítima defensa, que obviamente frente a la imputación, pues cambiarían el panorama de pues, este caso. Deja a Andrés hablar que le va a dar una hernia ahí. Por favor, Andrés. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con parte de la justificación que dio el ministro de Defensa cuando dices que pobrecitos iban a atacar a los soldados. Venga, estamos en conflicto, los soldados no son mancos, entonces lo que está fallando es la política y lo que ha fallado durante el gobierno Petro es la política de defensa del ministerio. Entonces la excusa no puede ser, para mí, ¿no? La excusa no Ujú. puede ser es que, venga, los iban a atacar, pobrecitos. Bueno, y entonces, ¿dónde está la contrainteligencia que tiene el ejército? Porque entonces no se previó antes, con la misma inteligencia que le metieron para saber dónde estaban y cómo se estaban moviendo, un ataque de ellos ofensivo.
Entonces el ataque, ¿cuál fue? ¿Meterle el bombazo cuando ya sabían que había niños? No, y lo que salen a decir es como, no, venga, es que si no hubiesen metido el bombazo, a los pobrecitos soldados entonces les caen y los matan. Y entonces, ¿qué? ¿Nos iban a defender? O sea, yo creo que esa no puede ser la excusa. Y es como lo han presentado y eso es lo que a mí, Ujú. entre otras, me generó pues bastante malestar ayer. Que no puede ser que Ay, después de que descargan un bombazo de tal magnitud, la excusa, tanto del presidente como del ministro, es que no, es que si no lo hacíamos, iban a buscar a los pobres 20 soldados. Pero entonces, si ellos sabían eso, es porque ya le tenían toda la contrainteligencia y porque con toda la información que tuvieron, definieron que la única opción era el bombazo. Ahí está parte de lo que hay que analizar de la minucia. lo que Eh, estábamos hablando antes de que llegaras es que nadie en Colombia tiene la información completa sobre este evento, entonces todo ese tipo de afirmaciones, de juicios categóricos, de que todo el mundo está diciendo que esto debe ser así y ya es muy difícil de entrar. Obviamente todos lo lamentamos, obviamente todos habríamos querido que se evite la muerte de los adolescentes que estuvieron ahí, pero no sé si en realidad el ejército tenga la capacidad para determinar la edad de los 150 personas sí o tienen, humanos que van sí caminando tienen la por la capacidad, jungla, sí tienen la ¿sí? capacidad, sí, claro, sin ¿Cómo duda. se logra eso? La Y lo tecnificación, digo desde la ignorancia, ¿cómo se logra saber con, pues no sé, porque esos son cámaras satelitales o cámaras de aviones espías o de drones? claro, pero eso ¿Cómo se logra tienen, estipular la edad? lo último que yo aprendí en el último curso que vi es que incluso fue el ejemplo fue con ejército colombiano en su mayoría, y es que tienen Ajá, estas cámaras satelitales de sensor de calor corporal, donde a ujú. partir de los datos que tiran pueden identificar la edad. Yo no sé si ustedes se acuerdan en uno de yo no fue Duque ni siquiera, fue Santos, que también hubo un campamento donde habían 3 o 4 menores. El del avión, que cuando se filtraron ya las comunicaciones, el del avión decía hay presencia de menores, y fue por la cámara de calor que tenía el avión. Ok, bueno, no sabía eso. Bueno, por discusión. No, y lo último, o sea, por ejemplo, es lo mismo cuando fue el bombardeo contra Karen, porque se sabían que habían, que habían perros por las mismas cámaras. Que no Bueno, sé. pero es que diferenciar un perro de un humano de 17 años es No, pero diferente. sí, te estoy colocando ejemplos con lo de la cámara de calor y los sensores de calor y movimiento. Ajá, ajá. Pero igual Bueno, pero igual. creo que la discusión es otra, y es que sí se sabía y quien toma la última decisión es el presidente. Bueno, y la otra es que en Colombia y digamos en cualquier contexto de guerra con grupos armados ilegales es prácticamente una certeza de que hay menores reclutados. Eso no es nuevo, eso sucede No, y siempre. Y bajo ese ellos mismos lo contexto, habían establecido. Esa no es la discusión, es claro, y creo que aquí los tres estamos de acuerdo en que había presencia de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, menores de 18 años, que es donde se protege del protocolo facultativo pues Ujú, a estos sujetos, ¿sí? La discusión ujú. realmente es porque es ahí donde voy. O sea, una cosa que son los ejemplos que dice Andrés o los ejemplos incluso de Duque, por eso es que al final yo digo, no son del todo asimilables, suponiendo que lo que dice el presidente y el ministro pues sea correcto y apropiado. En una fase de estamos en un campamento, el ejército toma o sea, planifica una operación durante semanas para lanzar un ataque y decide bombardear, descartando cualquier otra opción de, digamos, intervención en tierra, sí, todas las que existen, ¿cierto? Y ya entra en, ok, estamos, y ahí yo voy a un test de ponderación, que digamos que a algunos les gustará, a otros no. Insisto, porque objetivamente es una infracción al DIH. Ujú. Subjetivamente, que eso sí es la preclusión de ilicitud, es, ok, esta situación, si en donde la vida de 20 soldados corre riesgo, suponiendo que es el caso, y no vería grandes Ajá. razones para argumentarlo, y que van a hacer, digamos, como que van a hacer un movimiento envolvente, que es lo más normal que se hace en estos casos, sí, que prácticamente los van a aniquilar, sí, porque de hecho el presidente Petro dice, no, pues que podían haberle llegado a las armas, pero igual los podían emboscar, o sea, cabía el riesgo de la emboscada, ¿sí? Si ahí, por ejemplo, descartando las demás opciones, era legítimo o no. Entonces ahí viene el test de ponderación, como en cualquier operación militar, porque insisto, aquí no hay decisiones buenas, todos somos profetas de los que ya pasó, y decir, bueno, se pondera la vida de los 20 soldados o se pondera la vida de, digamos, de los 150 combatientes, incluyendo obviamente un grupo importante de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces ahí viene el tema de, por eso les digo, y lo estaba hablando aquí con una abogada experta en Derecho Internacional Humanitario ahorita,
y es no lo piensen, porque ahí sí me parece que falló, digamos ya jurídicamente el ministro Sánchez, no lo piensen desde la función continua del combate. ¿Qué es la función continua del combate? Que simplemente al pertenecer a un grupo armado organizado, la persona se convierte en un objetivo legítimo. Y eso obviamente con los niños no funciona, ¿sí? Con los niños, Exacto. niños, adolescentes, jóvenes. Pero cuando tú pasas de la función continua de combate, que es yo por el hecho de ser un miembro de un GAO que está en un campamento o algún objetivo legítimo, como ha pasado tantas veces, a que ya pasó a una función ofensiva, que habla de participación directa en hostilidades, que habla de un umbral de daño, es decir, que hay una afectación a bienes o personas del otro bando, ¿cierto? Que hay una causalidad directa, es decir, ellos van con la intención de, obviamente, perpetrar la acción armada y que hay un nexo beligerante, es decir, se da de un lado para afectar al otro, pues ahí se diría cualquier individuo, y yo sé que esto es duro decirlo, niño, niña, mujeres, ancianos, lo que sea, ¿sí? Pierde la protección que le brinda el DIH en tanto no combatiente, ¿cierto? Y esto, lo decía, digamos, lo yo en este caso, hasta el Corán, o sea, antes de que comencé con el racismo, de hecho el Corán, no, Marito, es que el derecho religioso, What? ojo, 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 no hagan lo que hacen Ah, los de Twitter, escúchame el argumento. El DIH se configura sobre la base de unos preceptos que en la Edad Media, en la antigua, son más que todo religiosos. De hecho, el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, de la Torá que llega al Antiguo Testamento, es el gran manual de guerra de la Edad Media. Las enseñanzas de San Agustín, de San Isidoro de Sevilla, de Santo Tomás. Lo mismo pasa en el derecho islámico. ¿Sí? Por eso las cruzadas realmente es un cruce o un choque entre dos visiones religiosas del derecho a los conflictos armados. ¿Sí? ¿Por qué menciono al Corán? Porque el Corán, en términos de protección de civiles y de distinción y demás, es tal vez uno de los textos medievales, ¿sí? Hasta el medievo al menos más adelantados. Y el Corán, siendo más adelantado, dice, claro, se prohíbe atacar a niños y a mujeres en pues, los conflictos o las guerras, a menos que, ¿sí? Ellos te ataquen, ¿sí? Entonces ahí viene el tema. Entonces por eso te digo, o sea, no lo tomen como burla, sí, que es el desarrollo del DIH desde ese momento, del texto más garantista del medievo, hasta pues solamente la visión actual de claro, o sea, el manual, y esto lo estoy diciendo desde el manual de participación directa en hostilidades del 6R del 2009, que establece ok. eso. De participar en hostilidades, usted pierde la protección y se vuelve un blanco legítimo. Es duro, es feo, sí, Sí. pero también es el tema de cómo poder proteger la vida de los otros. Y ahí entra el Que factor eso, de generación. eso prácticamente le da validez a lo que dice el ministro Sánchez de Sí, que no mata la edad, sino mata el arma, que suena horrible, claro. pero pues bueno, sí, a ver, Andrés, porque yo sé que Andrés pues no le gusta ninguna justificación y está pues, él tiene su posición muy clara. No alcanzó a llegar a escuchar, digamos, el pañito de agua tibia que Mario ya mencionaba al comienzo, y es que al menos no hubo evasivas por parte del gobierno, no salió a negarlo, sino que salió a decir sí, Pero, sucedió y la cagamos y no lo vamos a ocultar. pero Eso digamos dijo que, así. Yo la verdad eso no lo leí, no, pues es que él se haya excusado. contextualmente. Claro, No, porque O- contextualmente no se excusó. ah, Dijo, es lamentable, dijo, pero no entendió, no intentó, no, es que el paralelo que él hacía era con otros gobiernos que intentan ocultarlo. Es Ah, vale, decir, vale. no al sucedió caso de la moción de y, censura de Molana en el gobierno pasado, que solo exacto, en el Pero a debate se ver, supo pero que ¿qué es lo que espera uno de un gobierno progresista, hermano? Si sí, tomas sí, tal sí. determinación, es salir a decir, Ujú, venga, sí lo ordené, decir la verdad, sí sabía o no sabía en dado caso de que no le hayan entregado toda la información, que también pudo haber ocurrido, ujú. pedirle perdón a a las familias de los menores ujú. y Sí, que decir, eso pues se al menos, hizo, bueno, digamos, perdónennos, eso se hizo y estamos teniendo este debate, por eso estamos acá nosotros, porque somos parte de la izquierda, me voy. ¿cierto? Ay, si usted es anarquista. Ah, bueno, ya que es en el humor. Este man es de izquierda cuando le conviene, huevón, cuando le conviene. Cuando no le conviene, ¿Qué ahí, va? ¿Qué va? ahí ¿Qué se va? sale corriendo. Ah, no me lo conozco. Bueno, el caso es que podemos seguir en la coyuntura y el evento es lamentable, el evento ojalá no vuelva a suceder. Como sociedad, obviamente siempre le hemos fallado a los niños, a los viejos, a Ujú. los adolescentes, a todos. Colombia es un país que sistémicamente está jodido, pero ayer hubo un análisis que hizo Andrés en interno, que me pareció quizás el análisis de Andrés que sí me gustó. Ay, no, El que gracias. sí. El que sí. Y es un análisis más general
de lo que ha pasado del manejo de la política de seguridad de Petro, que al comienzo fue en manos de un civil, la paz total, vamos a charlar, vamos a abrir espacios, vamos a cogernos de la mano, vamos a llamar a la Favorita a ser consejero de paz, vamos a llamar a Mancuso, tal, y luego cuando vio que esa mierda no le estaba funcionando, porque en el análisis de Andrés muy bien lo decía, lo que se podía esperar al comienzo del gobierno Petro era que todo se iba a recrudecer, que la guerra se iba a incrementar, que Ujú. todo se iba a poner peor. No era el momento para la paz total, por más que hubiera la buena intención. Pero ahí no voy a justificar a Petro, pero pues Petro tampoco podía decir soy progresista, pero vengo a dar plomo, carajo, como si fuera Pero uribista, es porque que tampoco se podía. yo estoy de acuerdo, pero uno y menos él, pues Petro no es ingenuo, Mario. O sea, él sabía. Petro es ingenuo en algunas No, cosas. hermano, Petro no es huevón, Sí. aparte Petro fue guerrillero. Yo no he dicho que sea huevo, no ponga palabras en mi boca, por favor, Andrés, No, o se devuelve aquí para eso lo Montreal. estoy diciendo yo. No, pero espera. Y en ese mismo análisis que usted decía, dijo, sí, seguramente Petro pues, se dio cuenta de que la paz total no funcionó, de que la guerra, de que la paz venía hecha trizas y que la guerra volvió a incendiarse aún más. Y luego su decisión fue darle el Ministerio de Defensa a un militar, marica. Eso fue prácticamente ahí. Yo nunca había analizado bien todo lo de la política militar, pero yo creo que ahí sí fue un síntoma de quiebre, de que Petro dijo, no, marica, se me salió de las manos, voy a poner un militar, y ahí se acabó la paz total y le abrió prácticamente la vía militar otra vez a la paz. Y eso me pareció pues un muy buen análisis. ¿Vos estás de acuerdo, Mario? No, totalmente. Creo que en lo que yo he leído y oído a Andrés, en lo estratégico y en lo político estamos muy de acuerdo. Sí. Digamos, ya nuestra discrepancia es en lo táctico del evento puntual del bombardero y qué supone a uno. Pero yo Bien. creo, sí, o sea, la desgracia aquí de este gobierno con el sector defensa y seguridad es que se fueron de un extremo a otro. Entonces, un ministro que Ujú. hubiera sido un muy buen ministro de justicia, unas viceministras que seguramente hubieran sido unas muy buenas viceministras de igualdad, ¿sí? Pero en el sector defensa. ¿Sí? No, porque yo me acuerdo de una viceministra, creo que Daniela, bueno, que mientras estamos en tremendo desbandada, descontrol, se preocupaba más por premiar a las mujeres oficiales y aquí condecorarlas por el hecho de ser mujeres. Es decir, era el momento para hacer eso, sí, de eso yo estoy de acuerdo con Andrés. Sí, era el momento para privilegiar una opción tan soft, era el momento de coger a Danilo Rojas, ¿era que se llamaba Andresito? Rueda. El primer comisionado actual, Ah, Camilo Rueda, eso sí, con R, para ser el comisionado. ¿Era el momento para un Oti Patiño o para una No. Vera Grave para liderar eso? Cuando, es No. decir, siempre se ha escuchado a ambos, a Oti Patiño y a Vera Grave. Y me parece que les falta demasiado para esa función. Entonces, para terminar la idea, entonces pasamos de ese extremo, del extremo de sí naif, y yo comparto lo que dice Andrés, muy naif, Petro, en eso, muy ingenuo digamos, en establecer una política de seguridad y defensa en un momento tan coyuntural, con una aceleración de presencia de grupos armados organizados tan violenta, a gente que definitivamente no va al perfil. Y yo leo, por ejemplo, muchos casos, ya sin decir nombres, de gente que estuvo en ese ministerio y que se nota que aprendieron sobre la marcha. ¿Sí? Lo que aprendieron en seguridad, Ujú. aprendieron ahí. Y, o sea, no venían con experticia. Ahí hablamos de un caso de hecho, una persona que estudió conmigo en la Nacional, politólogo también, que venía del mundo de las ONG y que ayer hizo un trino interesante, pero se nota que fue algo que aprendió estando ahí, no venía con la experticia. Y entonces, claro, al ver que todo esto se está desmadrando, terminan diciendo, vamos al otro extremo, entonces, porque ya pecamos como de demasiado palomas, nos vamos al lado de halcones y dejémosle todo a los militares, que obviamente, o sea, ellos, claro, en un cierto nivel funcionan, pero ya delegar a un ministro de defensa en un gobierno progresista, siendo un militar con mentalidad militar y con esa capacidad de elocuencia, porque es que ellos no se ayudan en las comunicaciones. ¿Sí? O sea, Sánchez son anoche, ayer militares. anoche fue desastroso a todo nivel. Es decir, Ujú. uno podía decir, bueno, esto es una embarrada, lo que decía Andrés, pedimos perdón, no sé, no hay excusa. Lo que hizo, por ejemplo, la bancada, y Iván Cepeda y mucha gente, pero se puso fue a prácticamente un Iván Duque, un Molano, un Botero 2.0, y eso obviamente es inexcusable, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ujú. Yo lo que quiero decir brevemente es que hay que diferenciar dos cosas. O sea, una fue la política de la paz total y otra cosa, pues, es cómo manejaron ellos el Ministerio de Defensa. Mi modo de ver, en lo que pecó desde el principio, fue en la política del Ministerio de Defensa. Porque la política de la paz total, pues sí, la lanzó desde el principio, pero no sabíamos los resultados que iba a dar. Lo que yo creo es que son dos cosas distintas que se acompañan, obviamente una de la otra, pero, como manejaron tan mal la política del Ministerio de Defensa, entre otras, por eso se da el gran fracaso, o lo que han llamado el gran fracaso
de la paz total. Yo ayer decía, creo que esto hay que colocarle de verdad particular interés, y es la decisión de acabar las FUDRA. ¿Sí? Si tú acabas las fuerzas de despliegue rápido, hermano, si yo como presidente, yo como ministro no estoy de acuerdo con eso, pero veo yo que eso es lo que da resultados operacionales. Entonces cámbiale el nombre o modifíquela un poquito o póngale el nombre que le guste a usted que no es FUDRA, ¿sí? Como con Pero el no, SMAT. exacto, como con el Ujú. SMAT, tal cual. Y Mm. ya, y ¿Y déjela por ahí. qué se desmontaron? ¿Sabemos el por qué se desmontaron o era Mm, buena señas de Pues paz? entre otras porque habían pensado que el despliegue iba a estar supuestamente ya un poco más articulado hacia las comunidades, que entonces estas fuerzas de despliegue rápido ahora iban a ser más tácticas, ya solo para eventos especiales. Y es como, hijo, desde tanto les están diciendo, hay disidencias, en Duque se van a fortalecer, van a abrir otras disidencias, aparte los grupos paramilitares se están fortaleciendo. Miremos nomás con el ejemplo del ejército gaitanista, o antes llamado autodefensas gaitanistas. Desde el 2018 ya se sabía que se estaban expandiendo de la manera tan berraca como a la que ahora están. Entonces, a ver, no es ingenuidad, de verdad que no es ingenuidad. Es falta, de verdad, si fuera de chiste, que en muchos de estos cargos, yo ahí sí lo digo, quizá genuinamente él sí quería hacer un revuelco institucional desde los nombramientos, pero hermano, en el Ministerio de Defensa no se podía poner a alguien que se pensara una transición cuando el país ya se sabía que venía bien, bien revolcado. Y para contestar lo que decía Shamil ahí en la pregunta, y es que sí, evidentemente la propuesta fue de Cepeda, pero de nuevo, yo creo que había que acompasarlo con una buena política de defensa, como coloquialmente dicen, zanahoria y garrote. Entonces no puede ser posible, Ujú. que es que yo ayer, lo que a mí me dio mal genio es que entré a mirar el Twitter de Petro y mis trinos de hace 2 años. Usted ve la foto de Petro y se le salta, weón. Usted No, no, no no. necesita leer. No, no, pero es que el mismo Petro, o sea, el mismo Petro explicando cómo se estaba expandiendo Mordisco, los dos despliegues que tenían gigante en el oriente colombiano, y aún Ujú. así decidir seguir sentados sin darles duro, no, no joda, no Mm. joda, no joda. Entonces, más que ingenuidad, fue idealismo de decir, ay, ahora vamos a acabar el conflicto en el trabajo de la comunidad, en la erradicación voluntaria, todo este discurso muy conciliador, pero Es pues que que eso, desconoce dinámicas y agencias de los grupos armados, que los grupos armados tienen pretensiones políticas por beneficio económico, no ideológico, es decir, ellos quieren que el conflicto siga para poder seguir traqueteando. No, por eso eso es es, que mi eso es, lectura. bueno, no, solo termino con esto y termino con una pregunta para Mario, que me parecería obviamente tú desde la experticia conceptual y académica responder, porque mucha gente ayer dijo, de hecho gente de la izquierda, que yo decía, hijo, esos o mal formados o de verdad son mala leche, porque decían, no, es que la mayoría ya son mayores de 15 años, o sea, ya no son menores, porque para el DIH, así la justificación, para el DIH el reclutamiento es de los 15, pues ya no es reclutamiento, ya son mayores, pues lleve el bombazo. Entonces solo los muertos serían 3 o 2, que eran los menores de 15 años. Eso para ver Sí, si es Mario nos... desconocimiento. No, sí es Es, desconocimiento. Ellos se pegan por eso es que siempre hay que actualizarte con estos temas. Ellos se pegan a lo que dicen los exacto, protocolos de Ginebra, que sí habla de exacto. 15. Pero justamente hay otro tratado, que como tratado complementario, que es el protocolo facultativo de los derechos de niños, situación de conflictos armados, acá, que establece que ya no es por debajo de 15, sino por debajo de 18. Por eso ya no son solo niños, niñas, adolescentes, sino también jóvenes quienes están protegidos, tienen una protección reforzada y garantista. Y en Colombia, ese protocolo es adoptado por la ley 833 del 2003, gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, sí es una cuestión de desconocimiento. Sí, tal cual, tal cual. Ok, Oh, no, no, bueno, la y otra, la que, otra, la otra, sí, ya, sí, Andrés, sí, todavía terminado. Mi lectura, para polemizar con Andrés. No, pero bueno, puede estar por la misma dimensión. Píqueme, Andrés, Mario Pinzón, pero a pesar de que es de los políticos que yo más detesto por lo que le hizo a Bogotá, que es Enrique Peñalosa, hubo algo dentro de lo que él dijo que me parece que da una... Y íbamos ah, tirando a Petro, o sea, sí que esa fue como... Peñalosa a veces tiene como esos momentos peñalosianos de... Pero a lo que voy es que creo que ahí hubo una especie de pensamiento mágico, ¿sí? Del gobierno, no sé si ingenuidad, yo creo que más idealismo,
de decir, bueno, ¿cuáles son las causas del conflicto en Colombia? Bueno, dos. Uno, como bien ha trabajado el profesor Gutiérrez Zanini y mucha gente, es un tema de tierra. Bueno, él y de muchísimo, tierra. tema de tierras. Pero también es un tema de exclusión política. ¿Sí? Entonces, que la izquierda democrática, el no encontrar canales institucionales para participar en la política, porque la derecha se lo cerró, porque la exterminó, todo lo que hemos hablado, pues tuvo que recurrir a pues, la violencia armada. Entonces, claro, ese precepto podía funcionar en los 60, 70, 80, bueno, hasta cierto punto. Pero, claro, la apuesta de Petro era, como ya la izquierda democrática, y es mi lectura, yo no estoy en la cabeza, diferente a Andrés Caro, yo no estoy en la cabeza de Gustavo Petro. Sí, porque Andrés Así. Caro es el que dice que Petro piensa, Petro delira, no, yo interpreto. Así que él dijo, claro, si ya la izquierda democrática logra acceder al poder, si a la representación y demás, ya no hay sustento político para la lucha armada. Es decir, por eso viene su promesa irresponsable de que en unos 3 meses el ELN y demás, bla, 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 bla. Pero ¿qué ocurre? Y tú creo que, Marito, das en el clavo. Que ahí, claro, ya no estamos hablando de grupos subnacionales con aspiración a la toma del poder político central, sino estamos hablando de grupos criminales, ¿sí? Que se apropian localmente de rentas legales e ilegales, ¿cierto? Y que no tienen ninguna, digamos, pretensión ni de toma del poder ni de culminación del conflicto por la vía política. Simplemente es, claro, lo que más le conviene a ellos es la prolongación de la guerra porque les permite apropiarse de más rentas, mantener pues un control, por eso es que el control territorial tampoco es tan importante, ¿sí? Porque al final no es tanto la gente, los corazones y las mentes de la gente, sino el control de rentas, ¿sí? O unas Ajá. estructuras de red. Por eso creo que ahí sí hubo un error de cálculo, ¿sí? Del gobierno a creer que porque ya el hecho mismo de subir al poder le quitaba la razón de ser hasta no sé, caos, insurgencias, lo que sea, pues iba a crear un contrasentido cuando obviamente la realidad del conflicto realmente ya pasa por las redes criminales, el control y demás. Y creo que ahí es obviamente, como bien dice Andrés, que estamos pagando los platos rotos. Sí, es como creer que el centro democrático es democrático. Oigan, Pensar yo, que las guerrillas y que los grupos armados ilegales a esta altura de la vida tenían alguna pretensión realmente política o ideológica era un idealismo pendejo. Y ahí sí creo que pecó mucho, aunque no sé qué podría haber hecho. Digamos, a ver, Celis, usted en su omnisapiencia, ¿qué habría hecho, man? pero Mario, no vean, hay otra cosa que me acordé de ayer que yo creo que aguantaría tenerla ahí en el tintero para futuros debates, y es que están diciendo un sector de la izquierda y de pronto también de un sector más amplio. A mí me causó curiosidad para recapitular con Urueña. Es por qué Peñalosa trina lo que trina. No sé si fue una Peñalosada, como tú dices, Peñalosa siendo un Peñalosa, o Ujú. más bien porque ellos ya se estén dando cuenta que independientemente del que llegue al poder, pues le va a tocar asumir el despliegue tan berraco que han tenido las distintas disidencias y el ejército gaitanista. Pero de ayer, de esa discusión que se dio en Twitter, me quedaron sonando dos cosas. La primera es que varias gente dice, "Pero es que fue un ataque contra, yo lo anoté, fue un ataque contra el ejército privado de la Junta del Narcotráfico. Sí. Entonces, Ajá. ¿de dónde lo sacaron? Yo no sé. De pronto la retórica del presidente de decir que Mordisco hace parte de la Junta del Narcotráfico. Entonces ya están colocando un nuevo, digámoslo así, el enemigo común ahora son los ejércitos privados de la Junta del Narcotráfico. ¿Que eso de dónde sale? De alguna de las, por allá cuando Petro se disocia y arranca a hablar y hablar. Yo creo que de ahí. Ajá. No, no sé si ustedes escucharon eso, pero a mí la verdad que me quedó dando vuelta en la cabeza. Y lo otro, Pues no que lo hablamos hace unos pocos días, que igual, a Otoniel no lo pintaban como el gran capo del narcotráfico, solamente comparable con Pablo Escobar, yo no sé qué, y al final el tipo era el jefe del brazo armado, pero no era el jefe de la estructura narcotraficante. Mordisco es un mordisco de una estructura mucho más grande, y en eso creo que tenemos que estar de acuerdo porque ya sabemos, y eso sí le creo, que los narcotraficantes viven en Dubái, Miami y Madrid. sí, sin duda, Eh, pero yo no creo que Mordisco, o sea, lo digo al menos por lo que he estudiado de ellos desde hace rato, ese man no tiene la capacidad ni militar ni de injerencia intelectual. para hacer el gran ejército de la privado de la Junta del Narcotráfico. No va por ahí, creo yo. Pero lo que sí creo, de pronto, o no sé si de verdad Peñalosa es una Peñalosada, es que de verdad ellos ya también se están dando cuenta que sea quien llegue, tiene que asumir las consecuencias que no vienen ahora desde hace 4 años, sino desde incluso Santos, creo yo. No, pero es que yo creo que el que no, el que está, digamos, aproximándose a la otra orilla no es Peñalosa, sino el que el que se acercó a esa orilla fue Petro a decir,
toca dar plomo. Y ahí, esa siempre ha sido la orilla de la derecha. Toca dar plomo porque pues con esta gente no se negocia, con esta gente no hay acuerdos ideológicos o programáticos. Entonces yo creo que el que echó ayer con este evento un guiño a la derecha fue, vea, nosotros también podemos echar bomba cuando toca echar bomba. Y Peñalosa simplemente fue coherente, porque los que sí son incoherentes son los que antes pedían bombas y hoy son defensores del derecho internacional humanitario. Esos sí no son incoherentes. Yo a Peñalosa simplemente le veo coherencia de todo lo que siempre han pedido. Plomo y bala para esa gente. Pero lo Y curioso es Petro ayer se que, acercó un poco más allá. claro, pero lo curioso de eso es que si usted se fija en los gobiernos de derecha, incluso coloquemos los 8 años de Uribe, Uribe intentó negociar con todo el mundo. Entonces eso no es cierto Ujú. que solo sea bala y plomo para todo el mundo. Intentaron negociar, hasta se sentaron con los helenos, que eran como, oh, Ujú, Uribe hablando con el ELN. ¿En qué momento y qué va a pasar? Lo que pasa es que ujú, ninguno de los planteamientos como han Y que Uribe estaba pensado la dispuesto a ejecución de su política de despejar dos paz. municipios, ¿no? Y acá estaba Exacto, dispuesto hasta a hacer despejes ok, al exacto. principio. No válido, se le muy olvida mucho el válido. uribismo. Y la incoherencia, Mario Pinzón Malo, la incoherencia también viene por parte de un gran sector de la izquierda, como la señora Isabel Zulueta, que sale ayer a justificar el bombardeo Ah, con sí, no. semejante estupidez de argumentación. A ver, no, o sea, no, Ah, eso no, sí. no, no es posible y yo creo que sí hay que tener un mínimo de coherencia. Y la verdad, yo ayer me desconecté, pero hoy que leo el trino de Iván Cepeda, la verdad me da un parte de tranquilidad de que haya gente, al menos con él, con la vocería que tiene, y ahora que habiendo quedado ganador de la No, porque casi todos consulta. coincidieron en el mensaje, o sea, prácticamente toda la bancada, y de María José Pizarro, yo al menos he visto como 7 u 8 que han defendido el mismo mensaje. Claro, Está bien. claro, pero también No, tiene que, lo defienden, pero no condenan al presidente y hay que echarle su vainazo también al presidente de Pinzón Mal. Ese es que usted está proyectando. Se está proyectando. No, pero yo creo que toda la izquierda está en su absoluto derecho de asumir su propia posición. No, no todos podemos uniformarnos y decir, no, Petro obró mal. Petro está defendiendo su cargo como cualquier persona defendería su cargo ante un error. Digamos, está usando sus mejores armas, no va a salir a decir como ayer alguien de la izquierda decía que no. Petro tenía que renunciar y es como marica, mate, bájale 2 rayas que no va a renunciar el presidente. Pero es Pero que se bueno, le No, y de dijo la con lo que derecha. él mismo trinó eso hace 4 años, con sí, el pero mismo es que ya argumento. volvemos al paralelismo No, pues bueno, sencillo y hacia el paralelismo, o sea, es reduccionista decir, de. yo sí en eso defiendo que no son equiparables las dos situaciones. O sea, sí hay una Oiga, vean que diferencia. alguien tiene No continúa una con mate y pregunta. participación directa. Señor, Sí, y de hecho esto conectaba con algo que yo quería preguntarles. Quisiera poder decir el nombre ¿Los de la pájaros? persona, pero pues está anónima. Antes de entrar en esto de que si los gringos se metieran a Colombia, ¿qué vamos a hacer las que los EMA, AEMA? que son las EMA. Armados. Bueno, ¿por qué ahora sí está Petro dando bombazos? ¿Será por la presión de Trump diciendo que no estamos haciendo lo suficiente con el narcotráfico o qué? No, 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 yo Ahora, o comparto sea, la tesis de Celis, o sea, se salió de madre la vaina, ¿sí? Se está pagando el error inicial de tener una postura muy idealista slash ingenua y se está tratando de rectificar el camino, ¿sí? Desgraciadamente, ajá, claro, como ya se pasa o sea, como dice Andrés, aquí se sabe que zanahoria y garrote, lo que uno aspiraría es que sean en conjunto. Lo que pasó acá es que pasamos de ajá. una zanahoria sin garrote a un garrote sin zanahoria, precisamente para Ok, y como que se combinan las dos cosas, pero en momentos diferentes, y ahí precisamente es una debate. vamos a acuñar esa frase. De las palomas a los halcones y ahora de la zanahoria al garrote. Hasta aquí Me llegó el agua encanta. al molino, mijos. Bueno, gracias, gracias, Aristóteles. Eh, ¿Cuál es la pregunta? démosle respuesta aquí al invitado, ¿Cuál es la al pregunta? oyente. Si los gringos se metieran a Colombia, ¿qué creen que ustedes que van a ser los armados? Pues yo creo que lo que les diga la CIA, No, pero pero es que también hay que Nah, pensar que, otra vez, y lo hablamos en un anterior programa, querido Mario Pinzón, hay 3 escenarios, hemos hablado, 3 hipotéticos, entonces que sea disuasivo, entonces que lo que los gringos hacen en el Caribe Sur,
pues simplemente sea adquisición de fuerza, que haya operaciones, digamos, con precisión, digamos, como quirúrgicas, como dicen ellos, o que Mm. haya una intervención total. Yo personalmente veo el tercer escenario totalmente improbable. Es decir, Estados Unidos Sí, no se va a meter a en invadir, país y no. demás. Está. Entonces ahí, digamos, Acá ahí menos. ya, porque claro, la pregunta parte del hecho de meterse no se van a meter. ¿Sí? O Sí. sea, que pueden hacer alguna acción, y yo creo en Venezuela, ni siquiera en Colombia, ¿cierto? Pues solamente, ¿qué pueden hacer? Sí, es decir, si se lanza un bombardeo, pues un bombardeo, lo que decía el abogado Jaramillo, nuestro Juan, ¿cómo se llama? Juan Jaramillo, ¿cierto? Juan, El Juan abogado Jaramillo, con sí. nosotros, claro, que no sé, que en el Urabá haya un bombardeo a una estructura, no lo veo tan probable, pero igual, ¿qué pueden hacer? Es decir, o sea, ajá, no podrían más allá que, obviamente, volver a la guerra a la pública, que ya están ahí, ¿sí? Porque es ahí donde les ajá, conviene. Por eso te digo, es que incluso uno analizando estratégicamente lo que está pasando, nadie, ningún grupo, ni el ELN, ni ninguno, está en una estrategia de guerra popular prolongada de la toma del poder al final de un largo camino. Todos están en la guerra de la pulga. Ujú, Y el tema de los drones, el ujú. tema del atacar y huir, es diciente de eso. Entonces, ¿qué van a seguir haciendo? O sea, ¿qué va a pasar? Van a seguir haciendo la guerra de la pulga. ¿Sí? Huirse, atacar, apropiarse de rentas, un control social, pero solamente guiado por, digamos, la apropiación de finanzas, digamos, de los Sí. diferentes lugares y no más. Es decir, yo no vería, o sea, parto de un supuesto, y es, yo no veo viable que los gringos se metan a... No, y además que ellos siguen utilizando sus métodos tradicionales de intervención y desestabilización, que ellos Exacto. siguen teniendo numerosos en Colombia, empezando por toda la oposición, empezando por algunos elementos adentro de las fuerzas militares, por sus multinacionales, por su Cámara de Comercio, y por los otros gremios. Los gringos no necesitan invadir porque siguen teniendo muchos assets Además que que pensemos en velan. que, o sea, ellos ya han estado desde el Plan Colombia y antes, es decir, Sí, pues tienen quienes exacto. base, fumigaban con hay una base. glifosato, pues era Aincorp, o sea, el Plan Colombia, o sea, las 7 bases dentro de los fuertes, la limitación del personal, que de hecho en los gobiernos de Uribe y sobre todo Duque se aumentó, de hecho Duque, acuérdense que aumentó la Ujú, cuota de Mm. contratistas y militares en Colombia, es decir, que están, sí, o sea, ujú. lo que no va a pasar es como una invasión, o sea, tipo Panamá o tipo Vietnam, Bueno, relativamente improbable. una pregunta entonces para cerrar. ¿Cómo va a cambiar este evento? ¿Cómo va a cambiar este debate lo que viene, lo que queda del año de gobierno de Petro? Porque pues ahora los grupos armados ilegales pues van a llevar escudos adolescentes, digamos, no sé, Es estoy que ya lo pensando. hacen. Ya lo hacen, siempre lo han hecho. Bueno, ya lo hacen, pero entonces esto deja maniatado al gobierno Petro. ¿Cuál sería el enfoque que le deberíamos dar al tema? ¿O perdimos? ¿O Yo qué? creo que o sea, hay una lección ahí durísima aprendida de lo que es el fracaso, lo digo yo, del manejo de la política del Ministerio de Defensa. Y fue uno, Habla más fuerte, Andrés. a ver, más fuerte que tengo una toalla. No, no. Ay, Mario no es Simpsonita, no la cogió. No, 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 Mario. No, de hecho, qué pena, Andrés. No. Es que no puedo evitar porque luego se me olvida. A mí si algo me molesta de todo esto es esa demagogia que hacen con los niños. Me acordé, de hecho, Ah, hablando de Andresito, el meme de la esposa del reverendo ¿Alguien Alegría. quiere pensar en los Y niños? cuando quiere pensar en los niños, y yo sé, hay gente que honestamente tiene esa preocupación, pero también, como los niños de La Guajira, ¿no? O sea, ahora sí les parece, ahora sí es sacro, ahora lo que... sí. Qué pena, Andresito. Simplemente para no olvidarme el comentario que tenía que hacerlo. No, no, lo que yo decía es que hay una lección gigante aprendida en dos sentidos. Primero, en lo que ellos quisieron cambiar del despliegue estratégico de las unidades operacionales, eso uno. Dos, de haber hecho el barrido gigante que hicieron en las fuerzas militares, que yo creo que sí se debía hacer, pero de manera escalonada, eh, con un replanteamiento como a mi modo de ver. Eso sí estuvo muy bien pensado desde la cabeza de Iván Velázquez, pero tenía que ser una cosa escalonada y no tan de tajo, precisamente porque el país no estaba en ningún momento entrando a ninguna transición. Entonces creo que esas dos lecciones aprendidas gigantes. Y tres, yo creo que indudablemente tiene que haber un vuelco de la política del Ministerio de Defensa paralelo a que sigan las mesas de diálogo que están en curso, a que hayan acciones efectivas. O sea, es que uno no se puede negociar como si uno estuviera negociando con almas de la caridad, que pues se ¿Y sabe qué son acciones que efectivas? no son ¿Qué son así. acciones efectivas? Bueno, Porque alguien puede decir un bombardeo es efectivo. o sea, ¿tú crees que fue efectivo un bombardeo contra 15 pelagatos? Si no hubiera habido menores, no estaríamos diciendo nada de esto. Yo no creo, porque es que quién cayó, qué
flanco estratégico del ejército, de la Junta del Narcotráfico, de las disidencias de Iván Mordisco cayó. Dime uno. Bueno, pero Andrés, tampoco vamos a enmarcar toda la lucha antisubversiva y antinarcotraficante de los últimos 3 años en este único evento. Pero es que Se han estamos hablando del desmontado último evento. estructuras, se han desmontado dragas, se ha desmontado minería ilegal, se han desarticulado Yo con laboratorios. eso que estás diciendo estoy de acuerdo, pero es que no estamos hablando de eso. Preguntaste puntualmente por el Por bombardeo. eso. Yo respondo por el No, bombardeo. pero usted dijo acciones efectivas en general. Yo estoy hablando cuáles son las acciones efectivas entonces que sí se pueden hacer. No, pues esas sí se han hecho y se han hecho, creo que yo, bien. Pero pues una cosa es tener acciones efectivas contra los bienes inmuebles y otras tener acciones efectivas, por ejemplo, contra la expansión tan gigante que han tenido todos los grupos armados, tanto insurgentes como los neoparamilitares o como esas nuevas estructuras armadas. Y para ¿Y responder cómo? finalmente a la última pregunta que hace ahí en el chat, de lo de los bombardeos en frontera, eso sí ha circulado mucho, sobre todo porque desde el Departamento de Estado han dicho que uno de los supuestos puntos de mayor confluencia entre los dos países es que, pues ahí en la frontera colombo-venezolana. Yo no creo que Trump se arriesgue a hacerlo tan de frente como con un bombardeo, pero sí con una incursión militar hacia Venezuela, quizá ahí sí ya cambie la connotación. Y para terminar, frente a la relación con Colombia, ¿no creen ustedes que ha habido como, eso se los planteo al menos por lo que se ve acá en las noticias fuera de Fox News, y es que ha habido un tire y afloje desde ambas cabezas del Estado, o sea, desde Trump y Petro, un tire y afloje desde lo discursivo, desde lo mediático, desde las redes, pero en realidad hay un plano más abajo, que es donde de verdad se están manejando las relaciones pues diplomáticas en esta tensión que hay. Por ejemplo, ayer una cosa, le quitaron los aranceles al café, a un poco de productos. Uno dice, estos dos están como en una relación ahí tóxica, las dos cabezas del Ejecutivo. Pero fue global, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso yo no salí a decir, uy, gracias, Petro, porque Sí, no, no, porque eso no, es... porque fue No, no, global. Claro, fue global, pero pues igual está Colombia. En medio de esta situación tan, digámoslo así, tensionante, está Colombia. Entonces es Ajá. como, a ver, estos dos están ahí en su vaina. Yo creo que ahí ellos siguen entendiendo que Colombia es un asset estratégico para ellos en la Obvio. región, Pues, sea quien sea que ¿por esté qué en el está gobierno, y Gorgona? eso, ¿Por qué su presidente entregó Gorgona, compañero? Mario, eso es usted. No, 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 estoy no, diciendo a no, usted. no sé, y esa es de las muchas críticas que yo le tengo a Petro. ¿Usted cree que yo le tengo aquí un altar a Petro? No, Sí, yo le tengo muchas críticas a Petro. gracias. Y esa es una. Si quieren nos sentamos a hablar algún día de eso con algún experto en Gorgona. Yo solo quería decir que en mi gobierno voy a poner a Mario de ministro de Defensa y a Andrés Celis de viceministro de Defensa. Gracias. ¿Listo? No, gracias. No, comisionado Paz, que Andrés es todo negociación. ¿Qué No, yo va? creo... Colombo, hijo de No, puta. ¿Usted ha yo visto a creo... Andrés lo categórico que es cuando se le mete algo en la cabeza que no se la saca nadie? ¿Cuál negociación de ni mierda? Mira, Andrés, mira, Marito, que yo cerraría con eso, que me gusta mucho lo de Andrés, obviamente porque Andrés tiene el conocimiento, no solo teórico, sino también de causa, con su cadera. Ajá. Yo creo que uno sí, pensando en 2026, más, digamos, más allá de quién sea el presidente, cada uno tiene sus preferencias, obviamente, pero creo que hay cosas que, porque, claro, Andrés y yo hemos hablado mucho de lo malo, yo creo que hay cosas que podrían, por ejemplo, a mí el tema de los soldados y la dignificación me parece un gran paso, ¿sí? Un logro Porque además es gigante. lo que dice Andrés, o sea, si vamos a una transición de una Fuerza Armada demasiado, digamos, exorbitante en números, proporcional a su Ujú. población, ¿sí? Y queremos dar el paso hacia una sociedad obviamente más equitativa, próspera y demás, pues claro, se puede utilizar como aprovechar el momentum de la dignificación de condiciones de poblaciones vulnerables, porque al final muchos de estos soldados, bachilleres y demás, pues vienen de zonas vulnerables, porque al final, Sí, como dicen por ahí, no paga servicio en Colombia el que quiere y puede, sí. de un lado y otro. Entonces yo creo que eso sí hay que reconocerlo como un buen paso en la dirección correcta. Y lo otro, volviendo a temas de contrainsurgencia clásica, el tema del batallón de ingenieros. A mí esas cosas que son tan, digamos que desde Bogotá se desprecian tanto, como el de construir Ujú. vías terciarias, que mientras en Uribe, Santos hablamos de las 3G, Una ma- 4G, 5G, y que es conecte una pues todos los belleza. puertos, hay que priorizar ese tema de las vías terciarias, porque al Sí. final, hombre, ¿cuál es el problema de por qué estas estructuras ganan tanta ascendencia social? Porque obviamente la gente,
¿cierto? Que está, digamos, que es susceptible de caer en esas redes de, digamos, disciplinares, represivas y demás, pues termina pues cediendo ante esa presión porque no tiene oportunidades de mejorar sus condiciones de existencia. A mí me Ujú. parece que eso haber posicionado el batallón de ingenieros como punta de lanza de contrainsurgencia clásica me parece un gran punto, entendiendo todos pues, digamos, todos los problemas y todas las dificultades. Y además que otro, qué pena Andrés, además que otro problema de la insurgencia es la infiltración y la corrupción adentro de los militares. Yo creo que Exacto. ese problema es más grave que la insurgencia. Y por eso es Saber que más peor. adentro de Y las eso fuerzas militares haya, entre más grande el número, peor porque es como una claro, gota de aceite que se riega más. ¿Sí? Entonces, por eso claro, uno debe abogar por un ejército más profesional, menos numeroso y con mayores controles. Y ahí solo con eso. Claro, por eso. Y esto, mejor cosas que pago. de Bogotá se desprecian, ¿no? O sea, ay, no, es que, Ajá, o sea, lo de la comida es importante. Un muchacho que claro, dura 12 o lo que sea horas volteando, corriendo, andando, ¿cómo no va a ser importante que consuma proteína? O sea, es que son cosas que Claro. ujú, desde el claro, bogotano clase media aspiracional o clase alta les parece insignificante, pero que sí, marca una diferencia. claro. Perdón, Andresito. No, yo solo quería Dale, Andrés. una anécdota ahí de lo que refiere Mario las vías terciarias. Uno escuchando, por ejemplo, la justificación que dan algunos excombatientes, tanto de los grupos paramilitares como guerrilleros, incluso en uno de los primeros discursos de Marulanda estaba ellos porque habían decidido armarse. Y una de las justificaciones era porque no había un puente que conectara dos corregimientos y la justificación, por ejemplo, de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, que las comandaba Mm. Ramón Izaza, era porque unos campesinos les habían pedido la terminación de una vía terciaria que conectara dos municipios para poder sacar un ganado. ¿Sí? Entonces eso, por ejemplo, que en Bogotá o en las grandes ciudades se ve como una vía terciaria para qué, o sea, ¿cuál es el fin? Es como, mano, o sea, la ruralidad es lo que sigue necesitando. Entonces yo ahí sí celebro y vuelco lo del batallón de ingenieros. Eso sí, Ujú, sin duda. Y que, por ejemplo, lo que vale. están pensando ahora, lo que quedó ordenado en los PEDETs y lo que van a ser las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que esté acompasado entre los comparecientes, también el ejército y las comunidades, de llegar hasta esos sitios recónditos, pues es lo que se debe seguir haciendo. Ahora, no dejando de lado pues lo militar, ¿no? Lo importante. Mm. Sí, sí, claro. Pero bueno, yo quería redondear y porque ya nos tenemos que ir a cumplir labores paternales, los Marios. Eh, yo ayer salí, digamos, un poco en defensa del gobierno de Petro, no porque justifique el asesinato de menores de edad, no, eso está claro, no puede volver a pasar, ojalá nunca pase más, pues, yo sé que Colombia no va a parar la guerra, pero tampoco se puede enmarcar toda la política militar y lo que estábamos diciendo, que darles comida, subirles el sueldo, mejorar las condiciones, ponerlos más del lado de la población y la sociedad, porque yo sí ayer vi muchos antipetristas de derecha, de centro y de izquierda, porque también hay antipetristas de izquierda, eh, Hay que, gente que, consecuente. sal- que salen a generalizar todo, y puta, no, ahora ya somos iguales a los uribistas porque bombardeamos niños y los justifican. No, no creo que haya sido eso así. Es verdad que es lamentable y que este debate siempre se debió haber dado en Colombia, pero pues ahora lo estamos teniendo porque la izquierda está en el poder, así no le gustan a muchos. Entonces, pues eso, yo quería decir que sí, que es un hecho lamentable, que es un hecho que se tiene que seguir investigando, que ojalá se tenga que ojalá se repare a las familias, que ojalá salga la verdad, pero pues que esto no define en su totalidad lo que han sido los últimos 3 años de un cambio bárbaro. Yo he visto un cambio grande en las fuerzas militares. Yo que las repudiaba cuando yo veía militares construyendo puentes o construyendo carreteras, me parecía conmovedor, porque eso para un colombiano es absolutamente novedoso, eso es completamente diferente. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los dos. Que renuncie el Hasta ministro. que renuncie el ministro, eso podría ser un buen paso y simbólico, que ahí sí estamos de acuerdo con Andrés, que lo simbólico puede ser muy significativo en algunos casos, y en esto tiene que serlo, y pues hasta un próximo episodio de Incendiarios. Muchas gracias por su compañía, Andrés, Mario, y a los 200.000 personas que nos ven. Un abrazo y un beso. Adiós. Chao. Buen domingo, que les vaya bien. Ay, Andrés.